Buenos días a todos. Ahora vamos a dar la continuación a las funciones del administrador. Como bien habíamos explicado anteriormente, explicamos lo que es planificación. Ahora nos toca ver la organización. Recordemos que las funciones del administrador parte de la planificación, organización, dirección y control de los recursos de la empresa. Bien, ahora vemos esta función de organización. ¿Qué quiere decir organización? Organización tiene diversos conceptos en la literatura administrativa, uno como sinónimo de empresa y la otra como base de las funciones del administrador, que se podría estudiar de diferentes parámetros, ¿no? Bien, empecemos a analizar la definición de la organización según las funciones del administrador, que es ese sujeto de estudio. La organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos que integran una empresa, con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos y humanos en relación a los fines que persigue la empresa, ¿no? Bien, seguimos analizando la organización. La organización generalmente maneja tres etapas. Entre ellas tenemos la división de trabajo, el nivel jerárquico y la jerarquía. ¿Qué quiere decir la división de trabajo? Es la separación y delimitación de las actividades que da lugar a la especialización y profesionalizamiento en relación al trabajo. ¿Qué quiere decir jerarquía? Jerarquía establece el nivel de la autoridad lineal y funcional y staff. Busca la responsabilidad dentro de la empresa. Al hablar de la jerarquía, de cierta manera, analizamos el orden jerárquico de la empresa según el organigrama de la organización. Nivel jerárquico de la empresa. Estudia la posición del personal considerando el rango, grado o importancia que puede ser de forma horizontal, donde la autoridad de mando va desde la cima hacia abajo, considerando de forma vertical, considerando el gerente general y los subordinados, ¿no? El cual también se analiza el organigrama de la institución. Ahora bien, analicemos el nivel jerárquico de una empresa según el organigrama. Lo que ustedes ven aquí es el organigrama de la empresa, el cual puede ser de forma vertical o de forma horizontal. ¿Qué quiere decir? La autoridad prácticamente va a partir desde la cima hasta el último de los subordinados dentro de la empresa. Al hablar de una organización horizontal, pues vamos a hablar en relación a los coordinadores de área, quienes son responsables de cada uno de sus departamentos. Pero ¿quiénes llegan a ser los coordinadores de área? Llegan a ser los gerentes de producción, el gerente de mercadotecnia, el gerente de recursos humanos y por último el gerente financiero. Estos señores son los coordinadores de área, quienes toman la decisión en relación a su departamento. En este nivel jerárquico que ustedes pueden observar dentro de la empresa, se analiza la organización formal y la organización informal. ¿Qué quiere decir la organización formal? Es la estructura de funciones que existen siguiendo normas y reglamentos dentro de la empresa. La organización debe ser flexible, permitiendo utilizar la creatividad de las organizaciones o de los trabajadores dentro de la institución. Por otro lado, tenemos la organización informal. Es el conjunto de actividades personales que se forman de manera espontánea dentro de la organización formal. ¿Qué quiere decir? Que la empresa cuenta con la organización formal y cuenta también con la organización informal, que de cierta manera pues va a satisfacer esas necesidades de ese cliente interno, pero ambas de cierta manera tienen que regir a las normas y el reglamento de la organización. Bien, seguimos avanzando. Ahora vamos a ver lo que son la departamentalización. ¿Qué es una departamentalización? La departamentalización se logra mediante una división orgánica que permite a la empresa desempeñar con eficiencia sus diversas actividades de los trabajadores, ¿no? O del trabajo de forma general. Este tipo de departamentalización se divide en diferentes factores, la cual vamos a empezar a analizar de forma detallada cada una de ellas. Las funciones o
funciones. Las departamentalizaciones orientadas a las funciones o también conocida como funcionales. Consiste en agrupar las actividades según sus funciones principales para lograr la especialización y con ello una mayor eficiencia del personal. Al hablar de la departamentalización, estamos dividiendo de cierta manera las actividades que se va a realizar dentro de la organización, ¿no? Al hablar de esta etapa de funcionalidad o funciones es identificar qué es lo que van a hacer dentro de ese departamento. Tenemos como ejemplo el departamento de finanzas, pues se va a encargar de la contabilidad, la tesorería y los presupuestos, ¿no? Vamos a ir analizando punto por punto. Ahora vamos a ver la departamentalización por productos. Es característica de las empresas que se dedican a la fabricación de diversas líneas de productos. La departamentalización se hace con base en un producto o grupo de productos relacionados entre sí. Entonces, esa departamentalización va a estar orientado a aquellas empresas que ofrecen un producto dentro del mercado. Ejemplo, tenemos la empresa produce químicos, colorantes y farmacéuticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de cierta manera está analizando la línea de productos de la empresa. Tenemos como ejemplo, según las funciones del producto, la departamentalización en sí, tenemos la producción, tenemos los farmacéuticos, los químicos y los colorantes. Ahora bien, analicemos la departamentalización según zonas geográficas o por territorio. Este tipo proporciona un instrumento lógico y eficiente cuando las unidades de la empresa realizan actividades en sectores alejados físicamente y o cuando el tramo de operaciones y el personal supervisado es muy extenso. ¿Qué quiere decir? Que al hablar de la departamentalización geográfica, estamos hablando de aquellas empresas descentralizadas en la que va a necesitar tener diferentes aspectos en diferentes regiones, ¿no? Tenemos un ejemplo acá donde dice ventas regionales, podemos hablar de Sacaba, podemos hablar de Quillacollo y podemos hablar de Tiquipaya. Ahora bien, tenemos otra departamentalización que son la departamentalización de los clientes. Consiste en crear unidades cuyo interés principal es servir a los distintos compradores o clientes de la empresa en un mercado específico, ¿no? Tenemos como un ejemplo acá una empresa que pueda crear o que pueda fabricar lo que es ropa. Tenemos que estar seleccionado de cierta manera ya las categorías de los clientes. Entonces esto se llama lo que son la segmentación demográfica, ¿no? Ya estamos seleccionando la línea de caballeros, la línea de damas y la línea de niños. Vamos a seguir estudiando la departamentalización por proceso o por equipos. Estudia el proceso de producción de la empresa que se emplea para obtener la eficiencia y el ahorro de tiempo. ¿Qué quiere decir? Por procesos, prácticamente la empresa va a realizar su departamentalización por procesos, lo que se va a realizar para determinar de cierta manera un producto, ¿no? Entonces tenemos el proceso, las funciones, el ensamblado, el soldado y el pintado como ejemplo. Por otro lado, vamos a analizar la descripción de las funciones, actividades y obligaciones dentro de este punto en sí que es la organización. Después de haberse establecido los niveles jerárquicos y departamentos de la empresa, es necesario definir con toda claridad las labores y actividades que habrán de desarrollarse en cada una de las unidades concretas del trabajo o puestos en los distintos departamentos de la organización. Esta es la última etapa de la división de trabajo. Para ello se debe analizar la coordinación. La coordinación nace de las necesidades de sincronizar y armonizar los esfuerzos para realizar eficientemente una tarea. La organización se complementa con la división de trabajo y las funciones que se realizan dentro de la organización. Entonces, al hablar de organización, pues los departamentos de área tienen que llegar a coordinar para tener una mayor eficiencia dentro de la administración dentro de la empresa, ¿no? Ahora bien, analicemos esta organización funcional que se maneja mucho dentro de la organización.
La organización funcional consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de cada persona. Entonces, es identificar de cierta manera las funciones y habilidades y destrezas que podría tener cada una de las personas dentro de la organización para que éstas puedan ser parte de ese organigrama dentro de la empresa. Por otro lado, tenemos la organización lineal funcional. En esta organización se combinan los dos tipos de organización, de la organización lineal o militar y de la funcional. De la organización lineal o militar, la autoridad y responsabilidad que se transmite a través de un solo jefe para las funciones en especial. ¿Qué quiere decir? Que es una cadena de mando. De las funcional, la especialización de cada actividad en las funciones. En este tipo de organización es la más aplicada a las ventajas dentro de la organización, ¿sí? Ahora analicemos el organigrama de la empresa en relación a la organización. Recordemos que la organización de cierta manera es tratar de organizar, coordinar de la mejor forma posible dentro de la estructura empresarial. El organigrama de la empresa es una estructura gráfica y simplificada de la estructura formal de la empresa. Permite identificar los niveles de autoridad y las responsabilidades a través de las líneas de dependencia. Muestra la interrelación, las funciones, los niveles, las jerarquías, las obligaciones y las autoridades existentes entre ellas. Los requisitos para realizar el organigrama. El organigrama de sí debe ser muy claro, debe realizarse según el número de trabajadores de la empresa. Si la empresa va a contar con 20 trabajadores, pues el organigrama va a constar por 20 celdas. Deben contener únicamente el nombre de las funciones y no así el nombre de las personas, ¿no? Ahora bien, analicemos la clase de organigramas que dentro de la organización que de cierta manera las pueden llegarlas a utilizar. Tenemos la organización vertical, como ustedes pueden observar acá. Tenemos esa organización vertical, tenemos ese organigrama horizontal y tenemos ese organigrama circular. De cierta manera, cada una de estas organigramas tienen el gerente general, tienen los coordinadores de áreas y tiene el personal a cargo en relación a los coordinadores, ¿no? O los subordinados. Cada uno tiene el gerente general, tendrá la secretaria, tendrá el departamento de producción, el departamento de recursos humanos, el departamento de finanzas y el departamento de marketing, ¿no? Ya esto se va a ir desglosando o se va a ir abriendo según el número de empleados que pueda tener. Esta clasificación o estos tipos de organigrama, la empresa de cierta manera identifica con qué tipo de organigrama es la que va a poder llegarlas a utilizar. Pueden utilizarla cualquiera de esas, pero la más común es este organigrama de forma vertical. Ahora analicemos los símbolos. ¿Qué significa cada uno de esos cuadritos, las flechas, etcétera, ¿no? Los símbolos. Tenemos lo que son los títulos, que lleva el título o nombre de la empresa. En caso de divisiones se debe colocar también el departamento o sección o zona que corresponde, ¿no? Entonces un organigrama va a tener lo que es un título por encima del gerente, va a decir organigrama de la empresa Silva, por decirles, ¿no? Y después posteriormente se va a desglosar el organigrama. Por otro lado tenemos las líneas. Es la que indica la autoridad, la coordinación en cada sección o departamento y tenemos las siguientes, dice, ¿no? Tenemos prácticamente esta línea que representa la autoridad, es la mayor autoridad de la empresa, es decir, que ordena a todos, ¿no? Que va a ordenar prácticamente a todos. La otra línea que es la coordinación, se encuentra en el mismo nivel y coordina, va a llegar a coordinar. Estos son los coordinadores, por eso se dice que son los coordinadores. Por otro lado tenemos esta línea segmentada que representa al staff, es aquel profesional que la empresa contrata para la empresa, pero no toma ningún tipo de decisión, por eso se dice que no tiene autoridad sobre la responsabilidad.
sobre la responsabilidad de algún personal dentro de la empresa, pero sí tiene responsabilidades dentro de la organización. Ahora analicemos quién es el staff. Generalmente dentro de las empresas se maneja mucho este staff, ¿no? El staff es una persona profesional que brinda un apoyo a la unidad que lo necesita, pero que no toma ningún tipo de decisión dentro de la unidad. También este staff tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas ayuda a los jefes de línea, disminuye la recarga de tareas o de trabajo, tiene una fácil estructuración dentro del organigrama y tiene una simplicidad dentro de la estructura orgánica. Y lo vamos a explicar por qué. Desventajas: existencia de un riesgo de un mal asesoramiento, que el staff quiera asumir autoridad en línea y desconfianza por parte de los subalternos, ¿no? Ahora bien, vamos a analizar nuestro organigrama. Habíamos dicho, ¿no? Un organigrama debe de tener el título y tiene que tener los niveles jerárquicos con los que cuenta cada una de las personas miembros de la empresa. Entonces, si nosotros analizamos nuestro organigrama de la empresa ABC, pues va a tener un gerente general, va a tener una secretaria, va a tener lo que es el gerente de mercadotecnia, vamos a tener el gerente de producción, gerente financiero y el gerente de recursos humanos, ¿no? Al hablar de estos tipos de gerencias, pues esas van a tener a su vez los diferentes tipos de personas que van a estar en sí a cargo de cada uno de los gerentes, ¿no? Ahora, este gerente de recursos humanos menciona que tiene lo que es un staff. Aquí no se ve en sí en nuestro gráfico, pero la línea está segmentada. ¿Qué quiere decir? Que cuando el staff desaparece o ya la empresa ya no quiere contratar a este personal, pues simplemente va a desaparecer y no va a afectar en nada a nuestro organigrama, ¿no? Entonces, por eso se dice que es fácil de manejar lo que es el staff. Es como decirles acá en esta gráfica que tenemos, el staff está con una línea segmentada, entonces desaparece en sí el staff, entonces no va a afectar en nada nuestro organigrama dentro de nuestra empresa, ¿no? Bien, eso es todo lo que nosotros podemos explicar dentro de nuestro tema, que son las funciones del administrador, considerando este punto importante que es la organización. Para terminar, esta organización simplemente explica la estructura organizacional de la empresa, la parte jerárquica en relación al organigrama de la empresa. También analiza la coordinación que debería de existir en cada miembro dentro del organigrama de la empresa, que quiere decir que cada uno de los gerentes pues tiene que llegar a coordinar las funciones para el éxito de la empresa, ¿no? Bien, es todo lo que podemos explicar dentro de esta unidad temática.